Propósito individual y el reino de Dios, por Boyidar Marinov. Este artículo lo puedes encontrar en www.reconstruccioncristiana.org, relatado por su servidor José Sáez. El tema del propósito individual del hombre se convirtió en algo importante para mi pensamiento y mi interés teológico hace muchos años, cuando leí La rebelión contra la madurez de R.J. Rushdoony, especialmente su capítulo sobre ¿qué es el hombre? Al final de ese capítulo, Rushdoony dice lo siguiente sobre la definición del hombre. Dice lo siguiente: la definición de Dios del hombre en Jesucristo significa que el hombre es recreado a la imagen de Dios por la obra expiatoria de Jesucristo y se le asigna una tarea específica en la historia. Se garantiza el progreso y se abre el desarrollo histórico mediante el acto definido y redentor de Dios. Pero los no regenerados buscan acabar con la historia. El orden ideal de Marx es un reino estático e inmutable. Y lo mismo se puede decir de los sueños de los anarquistas y pragmáticos. La creación y recreación de Dios inauguran la historia. Al hombre se le da un objetivo y un propósito. El mundo ha de ser sometido al hombre. Y para que esta meta se realice, el hombre debe primero someterse a Dios. Rushdoony, por supuesto, usa la palabra hombre en un sentido general, aplicándola a la humanidad, pero al mismo tiempo estudiaba el concepto de la Trinidad, y al estar inmerso en la comprensión de la ultimidad igualitaria de unos y todos, era imposible para mí no tomar esta advertencia para tener un significado claro para el hombre individual también. Obviamente, desde una perspectiva trinitaria, para que el hombre del pacto tuviera una tarea específica en la historia, el hombre individual tenía que haber recibido esa tarea. Y para que el hombre del pacto tuviera un objetivo y un propósito, para que el mundo estuviera sujeto a él, el hombre individual tenía que tener su propio objetivo y propósito individual. No era suficiente hablar en general sobre la tarea y el propósito de la humanidad en general. Un misionero y un predicador tenían que hablar específicamente sobre la tarea y el propósito de cada hombre individual, en el plan de Dios y en el cumplimiento de la gran comisión. Haciendo los primeros pasos de educar en el hogar a nuestros hijos, teniendo afuera un ambiente hostil, tanto para nuestra fe como para la educación en el hogar, mi esposa y yo desde el principio estábamos convencidos de que nuestra educación en el hogar no tendría sentido a menos que enseñáramos a nuestros hijos a buscar y a encontrar su tarea específica y el propósito como individuos en el plan de Dios. No solo como miembro de nuestra familia, y no solo como miembro de una iglesia o de una comunidad. Teníamos una visión posmilenaria, teonómica, muy clara. No solo para las comunidades de las que formarían parte, sino también para su vida. Ya sabes, hijo, la Biblia comienza con un jardín donde piedras preciosas y oro se dispersan alrededor. Y termina con una ciudad donde esas piedras y ese oro se construyen muros y calles. Tu vida debe estar dedicada a encontrar ese rincón específico del jardín que te pertenece y dejarlo construido y operando para la gloria de Dios cuando dejes esta tierra. Tu trabajo es capitalizar, es decir, hacer útil y productivo
una parte de la creación de Dios. Tendrás que averiguar qué parte es tuya. Para nosotros fue una obviedad que los niños deben recibir su propia dirección y propósito. Ni siquiera pensaríamos que alguien que entendiera el mandato del dominio y la gran comisión tendría alguna otra idea sobre el propósito del individuo y los objetivos de su educación cristiana. El tema me regresó poderosamente hace unas semanas cuando una historia sobre el testimonio de la hija de un apologista cristiano llegó a internet. La niña había sido entrenada en apologética y teología por su padre de una manera muy sistemática y completa. Conocía todas sus respuestas lógicas a las objeciones y, sin embargo, testifica que se rebelaba contra la fe de sus padres. La supuesta razón fue que de repente descubrió una pregunta sobre la Biblia a la que ningún cristiano, incluido su padre, tenía respuesta. La pregunta era bastante estúpida, y la afirmación de que no había una respuesta es doblemente estúpida. Hubo una respuesta, pero el problema principal era, en lo que a mí respecta, ¿por qué una muchacha inteligente usaría un pretexto tan ridículo como una excusa para rechazar la fe de sus padres? Yo sabía por qué. En la descripción que dio de su crianza, una cosa faltaba de ese riguroso programa de entrenamiento apologético que su padre le había dado. No le enseñó a encontrar su lugar personal en el reino, su propia área del jardín que se suponía que debía construir en una ciudad. Fue entrenada para defender su fe, o más bien la fe de sus padres. Ella no fue entrenada para avanzar en el reino como un individuo con sus propios propósitos y lugar y área para conquistar. Luego, un amigo mío me llamó para pedirme consejos sobre algunos problemas para criar a sus hijos. El tema específico fue su deseo de practicar deportes el domingo por la tarde. Su visión del Día del Señor, según supe, era un poco más estricta que la mía. No soy un sabatariano, tan estricto como muchos de mis amigos reformados, pero una cosa me llamó la atención en su descripción. La expectativa de los niños de que se conviertan en jugadores profesionales. Y esa sería su manera de glorificar a Dios. Incluso si ignoraba mis sospechas personales con respecto a esta forma de glorificar a Dios, la conclusión era obvia. Los niños tenían una visión muy clara para su futuro. Visión que, sin embargo, no podía provenir del entrenamiento o influencias específicas de su padre. Mis propios hijos han jugado deportes. Han tocado diferentes instrumentos musicales, han tocado en la orquesta local, todas las cosas aparentemente gloriosas que tientan a una persona sentirse importante y satisfecha con su propio desempeño y victorias. Pero sin embargo, ni por un solo momento he visto a mis hijos sucumbir a la tentación de creer que estos momentos de gloria visiblemente atractivos apuntan a un futuro de profesional en los deportes o en la música. Mi sospecha era que mi amigo no les había enseñado el propósito individual, y los niños habían descubierto uno afuera de su alcance de su enseñanza. Mi sospecha era correcta. Él no lo hizo. Mi amigo les enseñó los límites éticos del Evangelio, pero su enseñanza carecía de la dirección ética y el propósito del Evangelio tal como se aplicaba a su propia vida. El problema no se limita a estos dos casos. Incluso entre los cristianos concienzudos, profesantes del pacto, teónomos, educadores en el hogar, veo el mismo patrón. A los niños se les enseñan límites éticos como la máxima expresión de su fe. No se le enseña el propósito, la dirección y el significado de la vida, las metas para el futuro y cómo deben aplicarse a su vida individual. Aun cuando el propósito se enseña y se predica, es principalmente colectivo, como se aplica a la familia y a la iglesia. Pero falta el propósito individual del hombre bajo Dios. Y esto me lleva a este título. La piedra se convirtió en una montaña.
El análisis bíblico del problema debe comenzar a partir de un análisis de la naturaleza misma del reino de Dios, como se nos reveló tanto en las profecías del Antiguo Testamento como en las parábolas del Nuevo Testamento. Contrariamente a las creencias de muchos asistentes a las iglesias modernas, la salvación individual no es la realidad última del Nuevo Testamento y no es el mensaje principal del Evangelio. La salvación individual es solo una herramienta para el Evangelio, no su propósito, meta u objetivo. El Evangelio es mucho más grande que la salvación de las almas individuales, y su grandeza abarca todo el mundo. En 1 Corintios 15, Pablo nos da una descripción del Evangelio, y lo continúa hasta que dice que todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, de Jesús, para que al final Dios sea todo en todos. Aquí, todas las cosas que están sujetas a Jesús es la realidad que la Biblia llama el reino de Dios o el reino de los cielos. Este es el reino que es el propósito y la meta del Evangelio. El Evangelio se llama el Evangelio del Reino y, a juzgar por la Gran Comisión y de 1 Corintios 15 del 24 al 28, por lo tanto, el Evangelio abarca toda la realidad y aborda toda esa realidad con esta gran visión, el gobierno de Cristo sobre todas las cosas. La salvación del mundo es el objetivo final y la salvación individual solo es un medio para ese fin. Juan 3, 16, 17. Y que la salvación del mundo puede venir solo estableciendo el poder real de Jesucristo sobre toda la tierra. Por lo tanto, es necesario un análisis de la naturaleza de ese reino antes de que podamos entender completamente el problema y su solución. Tal análisis nos mostrará las características más sorprendentes del reino de Dios, su crecimiento agresivo. Tanto la profecía del Antiguo Testamento como las parábolas del reino del Nuevo Testamento revelan una realidad que se está expandiendo, aumentando, creciendo, ocupando todo el espacio disponible y consumiendo a sus rivales hasta que gobierne en todo el mundo. No hay nada como la visión pacifista y pasiva moderna del reino, en donde el reino es una entidad cerrada y asediada, defendida contra las fuerzas circundantes del mal. No hay nada como la idea reduccionista moderna, donde ciertas áreas de la vida y la cultura están fuera del alcance del Evangelio porque son por su naturaleza parte del reino del enemigo. Se muestra que el reino avanza y aumenta, y eso después de la primera venida de Cristo en la historia, no después del final de la historia. El sueño de Nabucodonosor, revelado e interpretado por Daniel 2, muestra que el reino de Cristo vendrá en los días de los reyes de los antiguos reinos, justo después del Imperio Romano. El reino se describe en el sueño como una piedra fue cortada, no con mano. Esa piedra golpeó la estatua de los reinos humanos y la aplastó. Y luego la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Antes de Daniel, Isaías profetizó acerca de la venida del Mesías Rey, que después de su nacimiento como un niño y un hijo, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. De hecho, todo el pasaje, Isaías 9 del 1 al 7, suena como una conexión de batalla, prometiendo la participación activa y agresiva de Dios en la guerra contra sus enemigos. Dado el hecho de que a partir del versículo 6 sabemos exactamente el tiempo profetizado en el pasaje, todo esto es una profecía acerca del venidero reino mesiánico establecido con el ministerio terrenal de Cristo. Hay muchas otras referencias en el Antiguo Testamento que hablan sobre la participación agresiva de Dios en la historia para derrotar a sus enemigos. Especialmente el pasaje del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento, Salmo 110.
la promesa de gobernar a las naciones con vara de hierro y la advertencia a los reyes de la tierra en Salmos 2 es otro ejemplo. Todos ellos, por supuesto, siguen la promesa de profecía en Génesis 3:15 sobre el próximo Redentor. Dios no está en el negocio de simplemente salvar algunas almas de los que supuestamente es un proceso histórico en gran medida impredecible e incontrolable. Él prometió antes de la encarnación que desencadenaría una era de conquista, o más bien una reconquista y la venida de la restauración del reino de Dios entre la humanidad. El Nuevo Testamento tampoco es tímido acerca de la expresión del reino de Dios. Las parábolas de Jesús, sin lugar a duda, nos da una imagen de una entidad en el crecimiento en la historia antes de la segunda venida, ya sea en las parábolas de la semilla de mostaza o en la levadura en la harina. A los líderes judíos les dijo que verían al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, una imagen de la invasión y la agresión, ver Isaías 19:1, y que el momento fue de ahora en adelante, es decir, desde el mismo momento en que Jesús les habló. La Gran Comisión comienza con la declaración de la autoridad total de Cristo sobre la tierra. Pablo dice que el gobierno civil debe ser el siervo de Dios, Romanos 13. Contrariamente a la ideología estatista de Roma, también dice que todas las cosas pertenecen a los cristianos, incluido el mundo y el futuro. 1 Corintios 3:21. Es la declaración de que Jesús es el rey que ganó en las persecuciones de los cristianos. Hechos 17:7. No la declaración de Jesús como un salvador personal, que en realidad fue recibida de manera bastante favorable por las autoridades en ese momento. Hechos 26. Expulsar a los demonios, Mateo 12:28 y Lucas 11:20. Un asalto agresivo a lo que antes se consideraba territorio preservado para el reino de Satanás. También describió a la iglesia como empujando agresivamente contra las puertas del infierno, Mateo 16:18. El lenguaje militar de Pablo en 2 Corintios 10 del 3 al 6 muestra una agenda agresiva de derribar fortalezas, tomar cautivas, destruir especulaciones y castigar la desobediencia. Su sermón en Atenas terminó no con un llamado al altar de expectativas pasivas para que la conciencia de alguien sea movido, sino con el verbo paragelo, un término militar que significa cobrar, dar órdenes, mandar. El panorama es muy claro. En este mundo, en la historia, el reino de Dios comienza a partir de una pequeña semilla, Jesucristo mismo. Crece agresivamente a lo largo de la historia. Su reino y su paz aumentan sin fin, hasta que llena todo el mundo, al igual que la piedra de Daniel 2, y la levadura y el árbol de mostaza en Mateo 13. Toma el control del reino espiritual de Satanás, pero también conquista las mentes de los hombres y, a través de ello, su civilización política, económica y social, etc. No se prevén objetos eclesiásticos en la Biblia. No hay expectativas pasivas de la venida de Cristo. Ninguna defensa espiritual desesperada para preservar la fe o la iglesia de uno contra las fuerzas superiores del enemigo que asedia la iglesia. De lo que se trata la historia después de la encarnación es un ejército agresivo de un reino que avanza, ganando victorias culturales para su rey. Ya avanzamos a nuestro segundo título. Los hombres violentos lo toman por la fuerza. Hasta ahora vamos bien. Esta visión del reino y la iglesia está siendo aceptada por un número creciente de cristianos hoy en día, especialmente las familias jóvenes. El entendimiento de que el derrotismo y el pesimismo escatológico de las generaciones anteriores nos han traído a la derrota y al declive cultural que está creciendo.
ya hay un cambio en el clima teológico de la Iglesia. Sin embargo, lo que no ha ido creciendo es la comprensión de que esta nueva visión del reino, de hecho, la vieja y olvidada, debe producir un nuevo tipo de hombre. Al igual que cada ideología y cada doctrina produce su propio tipo de hombre. Las escatologías pesimistas dominantes en el siglo pasado han producido un tipo de hombre que es básicamente pasivo, al asalto de la cultura prevaleciente. Esto ha llevado a los cristianos a conformarse generalmente con la cultura no cristiana o abstenerse de influir en ella, en guetos cristianos. Las iglesias se han reducido a distribuir llamamientos al altar y registrar pasivamente el mal cada vez mayor en el mundo, donde por supuesto no han estado colaborando activamente con él, en primer lugar. Si bien esa mentalidad es natural del premilenialismo y el amilenialismo, con su visión del poder del mal, en comparación con el poder del reino de Dios, la mayoría de los que han adoptado una escatología optimista y victoriosa todavía están bajo el hechizo de esta vieja mentalidad. La mentalidad producida por el Evangelio del Reino de Dios puede describirse mejor con las palabras de Jesús en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Juan Calvino comenta sobre este versículo lo siguiente. Dice: por lo tanto, el significado es: una vasta asamblea de hombres ahora está reunida, como si los hombres se apresuraran violentamente para apoderarse del reino de Dios. Porque, despertados por la voz de un hombre, se juntan en multitudes y reciben, no solo con entusiasmo, sino con vehemencia, impetuosidad, la gracia que se les ofrece, aunque muchos están dormidos. Y no están más afectados que si Juan en el desierto actuara en una obra que no tenía ninguna referencia a ello. Muchos acuden a él con ardiente celo. Matthew Henry lo llama como la violencia de un ejército que toma una ciudad por asalto, o de una multitud que irrumpe en una casa, así que los violentos lo toman por la fuerza. El verso es muy interesante porque usa la palabra violento 2 veces, para describir la manera de tomar el reino y para describir la naturaleza de los hombres que le están tomando. No solo la manera de tomar el reino es agresiva, los hombres que están tomando el reino también tienen esa calidad de impetuosidad vehemente, agresiva e intransigente, de hombres que, en comparación con los demás a su alrededor, parecen hombres violentos. Hombres que tienen un objetivo, un propósito en la vida, y que no esperan pasivamente que sucedan las cosas. Los hombres que producen cambio en sus propias vidas y en el mundo que los rodea, y no están satisfechos con ver que las cosas sigan siendo las mismas, día tras día, año tras año. Según lo descrito por el pietismo y el pacifismo, fuera del lugar de las iglesias modernas, la imagen de un buen cristiano es una de las cosas que le suceden, especialmente las persecuciones. Si bien las persecuciones son características de la vida de un cristiano, no llegan a las personas que esperan pasivamente a que sucedan las cosas, o que dejen que el mundo a su alrededor siga su curso sin ser desafiado ni cambiado. Los héroes de la fe en Hebreo 11, de hecho, se describen como hombres y mujeres que pasaron por persecuciones. Hebreo 11, 35, 38. Pero estas persecuciones no fueron por esperar ociosamente y pasivamente a que sucedieran las cosas. Eran consecuencia del mismo espíritu agresivo y guerrero que Jesús describió como violento. Estos mismos héroes de la fe también conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuerte en batalla,
pusieron en fuga ejército extranjero, etc. Hebreo 11, 33 al 34. Las persecuciones no llegan a quienes se contentan con dejar las cosas como son. El enemigo reacciona violentamente solo a aquellos que amenazan violentamente su reino. Esta agresividad del espíritu es una propiedad tan importante del carácter de un creyente, que cuando Moisés apeló a su propia incapacidad y a la falta de agresividad en el habla, la ira del Señor lo consumió. Éxodo 4 del día al 14. Dios elogió a Josué y a Caleb por su agresividad al querer entrar a la tierra y tomar posesión de ella, mientras que el resto de Israel quería volver al viejo estado, a Egipto. Gedeón fue dirigido por el ángel del Señor como guerrero valiente, y cuando Gedeón le dijo lo descontento y enojado que estaba por la forma en que estaban las cosas en Israel, el ángel respondió: «Ve con esta fuerza y salvará a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo?». Jueces 6:14. Los ejemplos son demasiado para que todos se mencionen. Así que continuamos con nuestro tercer punto. La creación está esperando ansiosamente. Dado y visto esto, es bastante inexplicable por qué incluso las familias que lo debieran saber mejor limitan la educación y el entendimiento espiritual de sus hijos para construir cercas éticas a su alrededor. Los límites éticos son importantes, no hay duda de ello. Sin límites éticos establecidos por la ley de Dios, el hombre queda a su suerte, y lo que ciertamente produce la muerte, espirituales, culturales y económico, etc. Sin límites éticos, el dominio degenera en tiranía, coraje e imprudencia, espíritu empresarial en codicia, liderazgo en explotación. Hay ciertas acciones que se ubican fuera de la esfera de la actividad legítima del hombre y los límites éticos que determinan esa esfera. La agresividad, ese espíritu violento del que habla Jesús, debe ser canalizado de acuerdo con las limitaciones y estipulaciones de Dios. No puede ser determinada por la voluntad autónoma del hombre. Y, sin embargo, en sí mismo, los límites éticos no son suficientes para introducir a uno en el reino de Dios, ni tampoco para apoderarse del reino de Dios. La Gran Comisión no se lee enseñándoles a no hacer nada de lo que les es prohibido hacer. En cambio, presenta una declaración positiva de obediencia activa, no de abstención pasiva de la acción. Jesús mismo, cuando habla de hombres violentos, de que están tomando el reino por la fuerza, contrasta esa nueva era del reino en expresión agresiva a la era antigua donde la ley y los profetas eran el factor definitorio. Mateo 11:13 y Lucas 16:16. Él no está contrastando la ley con el Evangelio como afirman algunos teólogos hoy ignorantes, de alguna manera. O su sermón del monte no tendría ningún sentido. Mateo 5:17 al 19. Ni tampoco la declaración de Pablo de que el fundamento legal de las aplicaciones civiles de la ley es el Evangelio. 1 Timoteo 1, del 8 al 11. Aquí Jesús está contrastando los principios dominantes de la motivación, la obediencia pasiva de los límites éticos frente a la obediencia activa de tomar violentamente el reino. Ya no es suficiente preservarse de cometer un gran pecado. Esto no conseguirá uno en el reino. Cuando un escriba reconoció a Jesús que la obediencia ética a la ley es mucho más importante que la participación litúrgica, Jesús todavía no dijo que el escriba estaba en el reino, simplemente dijo que no estás lejos del reino de Dios. Marcos 12, del 28 al 34. El contexto que a menudo se pierde en estos versículos es que Dios no es Dios de muerto, sino Dios de vivo, en el versículo 27. Enseñar a los creyentes o enseñar a los niños solo para evitar el pecado
o simplemente para defender su fe en contra de los ataques, puede acercarlos al reino, pero no a Él. Debe haber algo más, algo que concuerda con el espíritu violento de aquellos que toman el reino por la fuerza. Por otra parte, hay quienes, guiados por consideración pietistas, creen que la violencia tiene que ver con la lucha por los simples actos de arrepentimiento y profesión de fe y la salvación individual que el creyente recibe de Dios. Y luego, por supuesto, con el evangelismo agresivo de predicar esa misma salvación individual a otros, para que realicen los mismos actos de arrepentimiento y profesión de fe y se salven. Pero esto, una vez más, es bastante defensivo. Es un escape de la muerte y la perdición, del reino de Satanás y la maldición. Es un paso legítimo y necesario para aquellos que han sido redimidos por Dios. Pero en sí mismo, este paso sigue siendo egocéntrico y pasivo. No tiene un reino en mente más allá del alcance de las necesidades individuales del creyente. Puede producir algunos cambios en la vida individual de la persona y en su estado eterno, pero no necesariamente produce cambio en el mundo que le rodea, en la historia, en su propia generación. El autor de Hebreos dice explícitamente que tal arrepentimiento y profesión de fe y conversión son solo cosas elementales, comidas para bebés, y que el creyente maduro debe seguir adelante con la madurez. Hebreos 5:11 al capítulo 6:2. Por tanto, debe haber algo más. Los límites éticos simples, o la conversión simple y el evangelismo, no son lo que define el espíritu violento de los hombres que toman el reino por la fuerza. ¿Qué es lo que toma el reino por la fuerza? La respuesta debe venir de la realidad más amplia del pacto de Dios. Y quiero decir, el pacto de Dios que Él hizo con la humanidad en la creación. A menudo es llamado por los teólogos de hoy el pacto de obra, aunque personalmente prefiero si el nombre fuese cambiado a pacto de trabajo. Pero un nombre mejor que lo caracteriza mejor es dominio mandante. El hombre fue creado a imagen de Dios, y el error que muchos teólogos cometen hoy en día es que esa imagen de Dios denota algo que el hombre es, ontológicamente, en su ser pasivo. Así, se han hecho intentos para encontrar esa imagen de Dios en algo que el hombre tiene o es, o como su intelecto, su capacidad o cualquier otra cosa que pertenezca al ser del hombre. Pero el primer capítulo de Génesis define la imagen de Dios como se representa en el propósito de dominio del hombre sobre el mundo creado. No se encuentra tanto en el ser del hombre como en su hacer, en lo que fue creado para hacer y lograr. Con el hombre creado para tomar dominio sobre la creación, el pacto de Dios original, el gran marco de todos los pactos sucesivos, era ese mandato de dominio. Fue el mandato agresivo original, tomar el orden y la abundancia del jardín, expandirlo por todo el mundo. Era el propósito y la dirección. La violencia que se suponía desde el principio para caracterizar al hombre como una criatura a imagen de Dios. La violencia, por supuesto, no contra su prójimo, sino la violencia contra el desorden y la falta de formas y la inutilidad de un mundo que no tenía un administrador, un maestro legítimo bajo Dios. Se suponía que el hombre debía aumentar activamente su dominio sobre el mundo y transformar la naturaleza en algo mejor. Se suponía que debía capitalizarlo, ponerle orden, transformarlo y construirlo en una civilización. Esta imagen de Dios, esta tarea, no fue destruida ni anulada en la caída. Ciertamente se vuelve más difícil, porque el hombre ahora tiene que hacer todo sin el punto de partida de Dios, el jardín. ¿Quieres ser Dios? Crea tu propio punto de partida. Fue la respuesta de Dios a su pecado.
Pero el hombre todavía estaba definido por la imagen de Dios y, por lo tanto, todavía tenía la obligación de dominar y civilizar el mundo. El pecado no puede destruir ese propósito en el hombre, porque la imagen de Dios puede ser torcida, pero nunca destruida. Desde las primeras generaciones después de Adán y Eva, la humanidad comenzó a construir una civilización marcada por el pecado y la maldad, por supuesto, pero sin embargo una civilización. La muerte y la resurrección de Jesús restauraron al hombre a ese propósito original. Toda la autoridad me ha sido dada. No puede significar otra cosa que el hecho de que la tierra ahora fuera legalmente restaurada a los descendientes del segundo Adán, para cumplir su mandato de dominio. En caso de que eso no estuviera claro, Pablo le dijo a los corintios: todo lo que te pertenece, incluido el mundo, 1 Corintios 3, 21, 22. La promesa de Abraham fue interpretada en el Nuevo Testamento no como una herencia de una pequeña franja de tierra en el Medio Oriente, sino como el heredero del mundo, Romanos 4:13. Y la humanidad redimida ahora tenía el trabajo que hacer, porque Pablo les dijo que toda creación gime, esperando que nos revelemos como hijos de Dios, como a imagen de Dios, para que la creación misma pueda ser liberada de la esclavitud de la corrupción. Romanos 8, 19 al 22. Así, el elemento activo en el propósito del hombre bajo Dios, la esencia de esa violencia de la que habla Jesús, es trabajo. El trabajo, es decir, aplicar el trabajo del hombre a la creación para cambiarlo de sujeto de corrupción a proclamar la gloria de Dios. Rushdoony dice que el trabajo es el eslabón de conexión en las actividades del hombre en los estados de inocencia, caída, gracia y gloria. La meta de la obra del hombre, continúa, fue el cumplimiento del reino de Dios en la tierra, poniendo el gobierno, la palabra de Dios, en un gobierno efectivo a través del hombre en todos los ámbitos de la vida. Y luego, hablando del estado de gracia del hombre, dice: en el estado de gracia, la obra redentora de Cristo restaura al hombre a su llamado, a su obra, en la medida en que el individuo sea santificado y en la medida en que su área y lugar de trabajo sean redimidos y esté en proceso de ser santificado. En esa medida, la maldición se elimina de su trabajo, y en esa medida, en el trabajo, en ergos, que significa trabajo, puede manifestar como la imagen de Dios, la energía del portador de la imagen de Dios en acción. Cuanto más claramente redimidos y santificados sean, el hombre y el terreno sobre el que se apoya, más enérgico será su trabajo, y más exitosa será su capitalización bajo Dios. La conclusión que saca para el estado de gracia es la siguiente: el verdadero trabajo es la energía religiosa de una sociedad en acción, rehaciendo todas las cosas en términos del reino de Dios y desarrollando la potencialidad de todas las cosas en términos de su llamamiento. El hombre redimido es un hombre trabajador. De este modo, el hombre redimido no se caracteriza por su capacidad para evitar con éxito el pecado. Un cuerpo muerto puede lograr lo mismo. Aún no tiene vida ni agresividad en él. Un hombre redimido se caracteriza por su productividad, por su capacidad de transformar el mundo creado según los propósitos de Dios. No es una mera coincidencia que Proverbios, el libro de sabiduría, termine con la descripción de una mujer que es económicamente productiva, y no solo económicamente productiva, sino también agresiva en sus acciones económicas. La sabiduría que constituye solo límites éticos, pero que no conduce a la productividad económica, es la sabiduría de un cuerpo muerto. Seguimos en nuestro cuarto punto. Su ganancia es buena. De hecho, es importante darse cuenta de que la mujer virtuosa en Proverbio 31 no es solamente una descripción de una buena esposa,
es una receta para la iglesia en su conjunto y para cada uno de nosotros como miembros individuales de la iglesia. En el contexto de la violencia de la que habla Jesús, no podemos dejar notar el versículo 25 de ese capítulo. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. La mujer descrita aquí tiene un propósito para su vida, y un propósito individual que es solo suyo y de nadie más. Ella no se describe como un participante pasivo en un colectivo. Ni siquiera su familia es descrita como un colectivo donde participa en algunas acciones colectivas. Bajo algunos puntos de vista bien intencionados, pero equivocados sobre la familia y las relaciones dentro de la familia, algunos comentaristas modernos están tratando de presentarla como si estuviera actuando bajo la dirección y supervisión constante de su esposo, como su niño o sirviente. Pero el texto describe a una mujer con mentalidad independiente y automotivada en una misión individual, personal, activa y agresivamente dentro de un marco de alianza. No solo simplemente obediencia a los mandatos de otra persona. ¿Y cuál es esa misión? Productividad económica. Este mismo principio debe establecer el objetivo para la educación de nuestros hijos. Nuestros niños deben ser conscientes, agresivos e intransigentes para encontrar su rincón específico, personal, individual del mercado, donde serán económicamente productivos y donde su ganancia será buena. Este debe ser el tema constantemente presente en nuestras devociones familiares, que nuestros hijos necesiten mirar hacia el futuro en términos de su desarrollo profesional, enseñarles los límites éticos de la ley de Dios y la defensa intelectual de la fe es importante. De eso no hay duda, ya que al no conocer el marco ético del reino, una persona puede ser fácilmente engañada para comenzar a construir su propio reino. Pero elementalmente activo y agresivo de su entrenamiento e instrucción espiritual no pueden ser esos límites éticos y esas defensas intelectuales. Este elemento debe ser su entendimiento de que hay un lugar para ellos en el mundo donde pueden transformar la tierra previamente vacía y sin forma en una estructura ordenada que rinde gloria a Dios y servicio a los hombres. Necesitan un propósito individual para sus vidas, no solo su lugar en la familia de sus padres. Cuando un hombre deja a su padre y a su madre, Génesis 2:24, debe ser espiritual, ético, emocional, pero también profesionalmente preparado para estar solo y tomar dominio como un hombre independiente. Se supone que la familia, antes de la iglesia, es el campo de entrenamiento, el centro de equipamiento para que los santos salgan y conquisten el mundo para Cristo. Debe inculcar en los niños un sentido de propósito personal e individual y la agresividad de perseguir ese propósito. Debe darles a los niños el combustible emocional para seguir estudiando y preparándose para una vida de independencia y productividad económica, incluso cuando no hay resultados inmediatos. Demasiado a menudo hoy alentamos a nuestros hijos a participar en vocaciones que sean brillantes y gloriosas en la superficie, pero que requiere poca inversión en estudios académicos, pequeñas empresas, trabajos técnicos, creación de películas, arte, etc. Pero los verdaderos cambios de cultura son esos campos de empleo y negocio que requiere un esfuerzo a largo plazo de formación académica y profesional, ingeniería, profesión médica, ciencia y tecnología, organización del trabajo y la producción, diseño industrial, derecho, banca, etc. No se ven brillantes y gloriosos, atractivos y divertidos, pero son estas áreas de productividad las que dejan la influencia más profunda en la cultura. Quien sirve, dirige, dice Jesús, Mateo 23 del 11 al 12. Y la mejor manera de servir a su semejante es invertir en años acumulando conocimientos sobre cómo funciona el mundo, usarlo para construir una civilización a partir de los dispersos recursos que Dios puso en tu rincón.
Esta formación profesional y académica es lo que dará a nuestros hijos la agresividad para expandir el reino de Cristo. Es dominio a través del servicio. Y a nuestros hijos se les debe enseñar a dedicar sus vidas individuales al estudio y al trabajo que Dios tiene para ello. Primero, aprende a identificar el propósito específico para ellos individualmente y luego dedique el esfuerzo y la energía para lograrlo. Esta parte de su entrenamiento y educación es tan importante como enseñarle a pertenecer a una familia o a una iglesia. De hecho, si lo entrenamos colectivamente para que renuncien a su llamamiento individual a una institución, incluso a una institución ordenada por Dios como la familia o la iglesia, podemos tener éxito en destruir su espíritu y eventualmente perderlo. Por supuesto, sus dones deben ser ejercitados en un marco de alianza, pero marco de pacto no es lo mismo que sujeción institucional. El mandato del dominio y la gran comisión no son cumplidos por colectivos, sino por individuos entrenados por sus familias y sus iglesias. Esto también significa que mientras nosotros como padres necesitamos encontrar la forma bíblica ética de capacitar a nuestros hijos para sus futuros éxitos profesionales, no podemos permitirnos construir muros alrededor de ellos que le impidan explorar y perseguir sus dones al máximo. Si bien como educadores cristianos en el hogar debemos mantener a nuestros hijos en casa durante el tiempo en que estén en la etapa de maduración espiritual e intelectual, no podemos permitirnos mantenerlo en el mismo nivel cuando alcanza la edad de madurez y deben crecer en sus actividades académicas y profesionales. Si bien una universidad cristiana para estudios académicos de ingenierías, médicos o abogado, o una empresa cristiana para negocio o aprendizaje técnico, es preferible a las universidades y empresas no cristianas, todavía es importante entender que en la edad de madurez un cierto entrenamiento es mejor que ningún entrenamiento en absoluto. No podemos confiar en que los maestros no cristianos en las escuelas públicas entrenen e instruyan a nuestros hijos en el Señor. Pero podemos confiar en que nuestros hombres y mujeres ya entrenados e instruidos sobrevivan en un ambiente hostil. Si el premio es la capacidad de perseguir su llamamiento económico ante Dios bajo su mandato de dominio. Y llegamos a la parte final. Conclusión. La batalla por los corazones de nuestros hijos no se libera en el área de los límites éticos, ni en el área del evangelismo y la defensa apologética de la fe. La batalla se librará en la área de propósito personal e individual de cada uno de nuestros hijos. Este propósito individual es el que les dará agresividad, la característica violenta de su fe de la que Jesús estaba hablando. Es el trabajo. Las acciones que transforman un desorden vacío y sin forma en una civilización ordenada, capitalizada, útil y utilizable, lo que caracteriza a un hombre redimido. Nuestros niños necesitan saber que hay un lugar, un rincón en el jardín, para cada uno de ellos individualmente, sin importar cuáles sean sus conexiones familiares y sin importar cuáles sean sus conexiones con la iglesia. La iglesia y la familia deben presentarse solo como un marco de pacto, no como un maestro institucional sobre ello. Estas dos instituciones deben estar allí para proporcionar capacitación y equipamiento, ética y profesionalmente, y proporcionar esa capacitación a hombres y mujeres como individuos, no como engranajes en una máquina colectivista. Nuestras devociones familiares deben centrarse en cada uno de ellos como un individuo bajo Dios y encontrar su propósito individual bajo Dios. Sin ese propósito individual y sin comprender el mandato de dominio y la gran comisión como la restauración de ese mandato de dominio, se otorgaron no solo a la humanidad en su totalidad, sino también a cada persona bajo Dios, perderemos el corazón de Dios y a nuestros niños. Naturalmente tienden a encontrar ese propósito individual en otro lugar, si no la encuentran a través de la familia o de la iglesia. Es cierto que en muchos casos la familia proporcionará ese propósito y muchos hijos han continuado en el negocio o el ministerio de sus padres, pero aún así
debe ser en el contexto del propósito individual, no de despersonalizar al individuo para los objetivos de una institución. Para terminar con las palabras de R.J. Rushdoony, cito lo siguiente: la creación y la recreación de Dios inauguran la historia. Al hombre se le da un objetivo y un propósito. El mundo ha de ser sometido al hombre. Para que esta meta se realice, el hombre debe primero someterse a Dios. Y como padres debemos recordar siempre la otra cara de esto. Si nuestros hijos no tienen su objetivo y propósito individual, que una parte del mundo esté sujeta a ello individualmente, habrá poca motivación para que se sometan a Dios individualmente. Acaba de escuchar Propósito Individual y el Reino de Dios.